El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Salmo 19. Padre, bendice por favor la lectura y el estudio de tu palabra. Que la iglesia sea edificada y el Señor Jesucristo glorificado y su nombre magnificado. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios qué? A veces decimos, ¿y por qué hice eso? ¿O por qué hizo mi amigo aquello? ¿O por qué mi hijo anduvo haciendo aquella tontería? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Error ha sido identificado como un concepto erróneo o una idea, opinión equivocada o un juicio falso o equivocado. Esos son errores. En la Biblia a veces la palabra pecado ha sido traducido error. ¿Y por qué? Si es pecado, porque dice error. A veces cuando oramos pedimos, Señor, perdónanos de nuestras errores o fallas o faltas. El pecado en la Biblia es descrito como la transgresión a la ley de Dios y rebelión contra Dios. Bien sabemos lo que Pablo dice a los romanos: por cuantos todos pecaron y están de la gloria de Dios. La palabra pecado significa errar al blanco. Y esa palabra es la traducción de la palabra amartía. Amartía, a ver, repitan la palabra, armatía. Es una palabra griega. Viene de la raíz del griego antiguo armatenina, que significa un error trágico. Un error trágico. Y créame, aquel día en el huerto de Edén, aquel hombre siendo perfecto, tomó la decisión de pecar y trajo sobre sí mismo y toda su descendencia un error trágico, porque trajo sobre nosotros ¿qué? La muerte. La muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces pecar es errar en el tiro, es no dar en el blanco, es dar un falso en un falso blanco, un defecto, un fallo, simplemente pecado. Ahora todos cometemos errores, erramos y todos pecamos. No hay ni siquiera uno en esa congregación que no haya pecado.
Y el pecado y las consecuencias de él nos afecta a todos. Por el pecado usted y yo herimos a nuestros seres queridos. Por el pecado herimos a nuestros prójimos. Aquí en este salmo, el salmista habla de dos clases de pecados. Déjeme leer nuevamente. Dice el 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y luego, líbrame de los que me son ocultos. La primera clase de pecados son aquellos cometidos abiertamente y con soberbia. Tenemos un ejemplo de pecados cometidos con soberbia en Daniel capítulo 9, creo que va a estar en la pantalla, pero si quisiera buscar la porción para leer en su Biblia. Daniel capítulo 9 es una oración de Daniel, un hombre piadoso, un hombre sumamente consagrado a Dios, un hombre apartado del pecado. No era perfecto, pero era uno de los hombres más consagrados, más piadosos en toda la Biblia. Y aquí, escucha su oración, está orando por el pueblo pecador rebelde de Dios. Verso 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. Y luego dice, en ayuno, cilicio y ceniza. Esos son simbólicos de un corazón arrepentido. Verso 4. Y oré a Jehová mi Dios, ¿y qué hizo? Confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia, los que te teman y guarden tus mandamientos. ¿Qué dice? Hemos cometido errores graves, trágicos. Hemos cometido ¿qué? Iniquidad, lo que es sucio, lo que le desagrada en manera extrema a Dios. Hemos hecho impíamente y hemos sido ¿qué? Y nos hemos apartado de tus mandamientos y no hemos obedecido. Qué tremenda confesión, ¿verdad? Yo creo que cada vez que nos damos cuenta que estamos al punto de cometer un error, o de hecho ya lo cometimos, o el pecado, como necesitamos acercarnos al libro 9 de Daniel y leer varias veces su oración de confesión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Con razón Pablo dijo en el capítulo 7 a los romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Así somos nosotros. Hicimos el mal que no quisimos hacer en estos días. O no hicimos el bien que quisiéramos hacer. Y luego el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Perdone, Señor, mis faltas ocultas. Ahora, si con propósito o en manera intencional erramos, pecamos, con soberbia y abiertamente, en forma así de plena rebeldía,
transgresamos las leyes de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el salmista cuando dice, perdona, Señor, mis faltas ocultas? Perdóname los pecados no intencionales, los que yo no quería en ninguna manera, ni pensaba que lo iba a hacer. ¿Alguna vez no le ha tocado estar un poco distraído transitando por las calles cuando se pasa por un semáforo en rojo? No era su intención. Ni cuenta se da hasta que los otros choferes con el claxon, o vea que viene atrás el tránsito o iba excediendo el límite de velocidad y usted le dice, señor tránsito, ni me fijaba. Sea intencional o no, un error o un pecado no deja de serlo. No deja de serlo. Un ejemplo bíblico. ¿Se acuerda cuando los filisteos habían conquistado Israel y se llevaron el arca de Jehová? Y David, por la gracia y la misericordia de Dios, pudo recuperar el arca y hicieron un carro nuevo y estaban transportando el arca. Y aquellos animales, los bueyes, estaban llevando ahí ese carro nuevo hecho de madera con sus ruedas. Se tropieza en uno de los animales y se mueve el arca y usa. ¿Qué hizo? Tendió la mano. ¿Y qué le pasó? Instantáneamente. ¿Cuál es su propósito? Tenía buena intención de sostener ahí el arca. Mas dice la Biblia, la ira de Dios se encendió contra Usa y pereció. Y se puso muy triste David. Eso me dice una cosa. El pecado es un asunto sumamente importante. Es grave. Trae consecuencias trágicas. Primero de Crónicas, capítulo 21. Busca por favor la porción, porque no va a estar en la pantalla. En el libro de los Números encontramos los primeros 2 capítulos. El censo que Dios Jehová pidió a Moisés que se tomara. Entonces, cada tribu, cada familia y los números. A veces batallamos para leer estos capítulos con tantos nombres raros y números. Pero Dios mandó a Moisés a hacerlo y era correcto. Sin embargo, aquí en Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21, David por orgullo le manda a su capitán Joab a levantar un censo. Y el propósito no fue correcto. Ya tiene la porción. Dice, pero Satanás se levantó contra ¿quién? Cuidado, porque se levanta también contra el TVB. Se levanta contra el pastor Les Garner. Se levanta contra el diácono Armando Anchondo, el pastor Job, y contra ti, y contra ti, y contra ti, y contra ti, y contra todos. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab,
Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a quién? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David, que había en todo Israel 1,100,000 que sacaba espada, y de Judá 470,000 hombres. David, ay, qué poderoso soy. Cuento con 1,500,000 de soldados que sacan espada. Pero qué error. Dice en la última parte, asimismo esto desagradó a Dios, hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado, ¿cómo? Gravemente. Al hacer esto, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Dios le dio 3 opciones. 3 años de hambre. Ay, no, eso no. Por favor, Señor, no. 3 meses de derrotas. Ay, no, tampoco, Señor, quiero sufrir tanta derrota. 3 días de plaga. ¿Y cuántos hombres se murieron? 70,000. 70,000 casas se quedaron sin papá. Por un error. Un pecado que trajo una consecuencia trágica sobre el pueblo. Una pregunta, ahí está en la pantalla. ¿Acaso puede forzar Satanás a la gente a hacer cosas malas? ¿Y sabe qué? Ahí está la respuesta en la pantalla. No. Satanás solo tentó a David con la idea. Pero ¿quién fue? Fue David el que decidió hacerlo. Satanás te va a tentar a ti a ver pornografía. Pero tú haces el clic para abrir aquel sitio. ¿Sabes cuál es el negocio más poderoso en Internet? La industria pornográfica. La industria pornográfica. Y Satanás les tienta a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, hasta los niños. Pero es uno que hace el clic. Ese puede traer consecuencias trágicas a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, en todo. Satanás es el que le tienta a uno a tener una relación ilícita, la fornicación, el adulterio. Pero es uno que toma decisión. Satanás tienta a uno a mentir, o a robar, o a tomar aquel primer trago, probar aquella droga por primera vez. Pero es uno que toma decisión final de cometer el error y traer la tragedia. Desde el huerto de Edén, siempre Satanás ha estado tentando a la gente a pecar. El censo de David no iba en contra de la ley de Dios. ¿Cuál era su error? El motivo del censo estaba mal, sentía orgullo. Desde que le entró la idea, él estaba confiando más en el poder de su ejército que en el poder del Dios Todopoderoso. Y no hay ningún poder como el poder de Dios. Ahí está otra pregunta en la pantalla.
Hay una diferencia entre lo que viene siendo un error humano y un pecado. Qué interesante la pregunta, ¿verdad? ¿Habrá alguna diferencia entre un error humano y somos susceptibles a cualquier pecado? ¿Habrá alguna diferencia? Todos cometemos errores. Algunos son grandes, otros son más pequeños. Hasta algunos errores que cometemos son risibles. Yo recuerdo hace unos más de 50 años, todavía recuerdo muy bien el error que cometí. Cuando estábamos en el instituto, unos edificios de salones eran de 3 pisos. El baño de los hombres estaba en el segundo piso. Yo estaba convencido que yo andaba en el primer piso, pero andaba en el segundo piso. Y me subo al tercer piso donde está el baño de las mujeres. Y voy entrando y gracias a Dios había un pasillo. Pero a medio pasillo escucho una voz femenina. Y me pongo a pensar, ¿quién se habrá equivocado de las chicas que... Y de repente escucho voces femeninas, pero con risa. No tantas mujeres pueden equivocarse todas a la misma vez. Les, el equivocado eres tú. Y me voy saliendo con los pelos parados para atrás. Y no me vieron, gracias a Dios. Da risa algunos de los errores, pero ¿sabe qué? Ningún pecado. Ningún pecado. ¿Cuántas personas hay llorando el día de hoy por algún error producido por el pecado que es en muchos casos irreparable? El pecado los llevó a tomar decisiones equivocadas que trajo pesadumbre, inconsolable hasta veces, irreparable en sus vidas. Otra pregunta en la pantalla. ¿Qué es necesario entonces que hagamos para enfrentar el error o el pecado en nuestra vida? Volviendo al Salmo 19. El verso 13. Todos lean por favor conmigo. Verso 13. ¿Ya lo tiene? Así dice. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorean de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hay que vencer el orgullo. La soberbia. Fue la soberbia, fue el orgullo. Quizás David escribe este salmo después de su gran error del censo. Quítale el orgullo a tu siervo. Oh Señor, no permites que el orgullo me domine. Usted y yo necesitamos hacer esta oración a diario. Entonces así seré yo un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Es otra versión del verso 13 de este gran salmo. Como hombre de Dios, David era consciente que en tanto prevaleciera el orgullo en su vida, la soberbia, con mucha dificultad iba a cambiar. La razón por la cual muchos de nosotros persistimos en nuestros pecados o en nuestros errores es por el orgullo. Eso hago porque así soy yo. El otro día saqué unas fotos. Un muchacho estaba hablando, pero muy, muy feo.
había mujeres ahí usando palabras vulgares. Y yo me acerqué a él, ya no aguantaba yo más. Ese viejito tiene 70 años, pero todavía tenía algo de valor. Y el muchacho era, pues, un portachón, me pudiera haber comido una sola mordida. Pero yo le dije, ¿sabes qué, joven? La Biblia dice, por cada palabra ociosa, tú vas a dar cuenta algún día. Y hay mujeres aquí presentes. Respétalas, por favor. Y él me dice, pues yo me quedé, que usted en el espejo, y yo miraba que se estaba mirándome, que no me quitaba nunca la vista. Le dice, sí, pero Dios te ve todo el tiempo. Y Dios te da cuenta. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dios te ama. Yo también en Cristo Dios te ama. Y tú necesitas a Cristo. Me dice, Señor, perdóname. Pero hasta que uno se quite el orgullo, la soberbia va a continuar en su error. David dice en el Salmo 119, 71, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué más necesitamos hacer? Ahí está en la pantalla. Hay que anhelar, hermano, hay que desear que todo lo que usted y yo hagamos sea grato delante de Dios. ¿Qué dice el verso 14? Sean gratos, ¿qué? Los dichos de mi boca. Ay, que nuestras palabras le agradan a Dios. Y la meditación de mi corazón, que nuestros pensamientos le agradan al Señor, nuestras acciones y nuestros hechos. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Qué más? Ahí está en la pantalla. No errar por ignorancia de lo que hace la palabra de Dios en la vida de uno. Podemos evitar muchos errores, muchos pecados, si tan solo tuviéramos más conocimiento de la palabra de Dios. A veces por no estudiar la palabra, ignoramos lo que Dios dice en su palabra. Un pastor en una predicación preguntó ¿y quiénes y cuáles eran las epístolas? Un hombre dice, pues eran las esposas de los apóstoles. Y se rieron todos. Después del culto, una hermana dice, pastor, no me quedó el 20, no agarré la onda del chiste. Si las epístolas no eran las esposas de los apóstoles, entonces ¿de quiénes eran? Y otro pensó que el primero, segundo Samuel eran hermanos gemelos. Ahora estos errores se cometen por no investigar. Decisiones equivocadas se llevan a cabo por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Antes de hacer alguna cosa hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? Pídele sabiduría del Espíritu. La palabra de Dios es poderosa. No es como otros libros. Es la pura verdad de Dios. ¿Qué hace la palabra? Ahí está en la pantalla, verso 7. La ley de Jehová es perfecta y ¿qué hace? Convierte el alma. La palabra de Dios convierte el alma.
Es la palabra de Dios que produce la conversión. Es descrito como la ley perfecta de Dios. Y es ella que convierte el alma. La palabra convertir significa cambiar, transformar. Le hace a uno ser lo que no era antes. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la palabra de Dios de día a día nos va transformando, nos va cambiando, nos hace ser lo que no éramos antes. ¿Qué más hace la palabra? La palabra de Dios enseña sabiduría. La última parte del verso 7 dice: el testimonio de Jehová, ¿qué es? ¿Qué hace? Al sencillo. Carlos Spurgeon dijo que este versículo describe una escuela. Hay los alumnos, los sencillos. El texto y el profesor, hay el testimonio del Señor. Y luego del progreso del alumno, la palabra de Dios lo hace ser sabio. Le da sabiduría. ¿Qué más hace la palabra? Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios da alegría. ¿Cómo no vamos a ser contentos? Leyendo la palabra que Dios nos ha perdonado de todo nuestro pecado. ¿Cómo vamos a no ser contentos leyendo la palabra que Dios habla de nuestro hogar eterno, el cielo? ¿Cómo vamos a andar tristes leyendo la palabra de la vida eterna y el rapto glorioso de Cristo Jesús? Léala, hermano. Si está triste, lea la palabra, porque da alegría. ¿Qué más hace? Verso 11. Tu siervo es además que amonestado con ellos, o sea, con los preceptos de Dios. La palabra de Dios nos amonesta, nos advierte, nos hace ver el error de nuestro camino, el error de nuestra acción, el error de nuestra decisión. Y la palabra de Dios recompensa. La última parte del verso 11 dice: en guardarlos, ¿qué hay? Grande galardón. En guardar. Una pregunta: ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en su vida? ¿Es solo el libro que toma en su mano el domingo? ¿O lo estamos leyendo y meditando en nuestra casa? Juntamos a nuestros hijos a leer la palabra con ellos. ¿Quiere vivir una vida más liberada de errores durante el año 2019? Yo sí. Yo no quiero volver a repetir los errores y los pecados que yo cometí el año pasado, ni en el día de ayer. Es necesario entonces, si queremos disfrutar verdaderamente la vida cristiana tal como fue la intención de Dios, necesitamos, hermanos, mantenernos en esa palabra, la palabra de Dios. El apóstol Pedro, qué gran hombre él, poderoso en la predicación, un hombre con muchos dones, pero a la vez cometía muchos errores. ¿Se acuerda aquella noche cuando quiso caminar con Cristo sobre las aguas del mar?
mientras que tenía la vista enfocada en Cristo, andaba bien. Pero empezó a fijarse en qué, en el mar agitado, los vientos, el rugido del viento. Empezó a mirar al mar y se hundió en él. Es lo que pasa cuando uno se fija en el mundo y no en Cristo. Te hundes en el mundo. Un error. Aquella noche en el huerto de Getsemaní, las emociones de Pedro, sus pasiones le ganaron. Se acerca aquel siervo del sumo sacerdote, saca la espada. Pedro, ¿y qué hizo? Cortó la oreja, quiso cortar la cabeza, pero le erró. Era su intención de quitarle la vida a aquel hombre. ¡Qué error! Pero quizás el error más grande que cometió Pedro fue en la noche después de haber celebrado la Pascua con Cristo en el aposento, cuando Cristo le dice: Pedro, escúcheme, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Ay, no, Señor. No, nunca. No solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino estoy dispuesto a morir, ser llevado a la muerte. Pero unas cuantas horas después de haber sido prendido Cristo Jesús, dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos y se sentaba con un grupo de personas en un patio y había un fuego, estaba calentando las manos en el calor del fuego. Cuando una criada le ve a Pedro, le dice: tú también estabas con él. Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Luego un hombre dice: tú también eres de ellos. No, no lo soy. Una hora después, otro comenta: verdaderamente estabas tú con él, porque tú eres Galileo. Y Pedro dice: hombre, no lo soy. En ese momento Cristo pasa, porque le estaba llevando a otro juicio, y se queda mirándole a Pedro, mirándole. Y con aquella mirada: Pedro, pecaste, me negaste 3 veces como yo te dije. Pero Pedro, es grande mi amor y misericordia, yo te perdono. ¿Y por qué sabemos que le perdonó? Porque 50 días después de la resurrección, en el día de Pentecostés, Pedro predica a una gran multitud de personas, y millares de personas vinieron a los pies de Cristo Jesús. Gracias a Dios por su gran amor, amén, su misericordia, su gracia. Quiero que me hagan un favor. Ponga su mano sobre su corazón. ¿Qué se siente? El latido del corazón. Qué lindo es, ¿verdad? ¿Sí lo siente? Yo apenas. Yo traigo ropa más gruesa que la mayoría de ustedes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Estamos vivos. Estamos vivos. ¿Y sabe qué? Por la pura misericordia de Dios no hemos sido
consumidos. Consumidos. ¿Cuántos quisieran pasar aquí al altar para orar conmigo? Y pedir, Señor, ayúdame a evitar los mismos errores del año pasado, del día de ayer. Puesto de pie. ¿Cuántos quisieran acompañarme? Salga de su lugar. Y vamos a orar aquí en el altar. Puede ser que una de las personas que pasó aquí al frente nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Usted está llevando toda la carga de su pecado, pero Cristo le puede perdonar hoy. Habrá una persona así, pastor, yo necesito ser perdonado de mi pecado. Levante su mano en alto. Sí, habrá uno. Antes de orar. Levante la mano. Padre, solo por tu gracia no hemos sido consumidos. Como yo entiendo, Señor, tu gracia es el derramamiento amplísimo de la generosidad inmerecida derramada por Dios mismo sobre nuestro ser. Y como oraba el profeta Daniel, Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenadas y no te hemos obedecido, Señor. Y por eso te ruego que tú nos perdones de nuestros errores, nuestro pecado, porque hemos errado el blanco y no queremos, Señor, seguir haciendo. Úsanos. Hoy dedicamos de nuevo nuestra vida a ti, siendo el tercer domingo del año. Y que nuestra vida, nuestra iglesia entera, sea para tu honra y tu gloria. Límpianos, Señor. Límpianos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.